Buenos días, mis hermanos fraternos. Les saluda Catalino Sánchez Osorio, miembro de la Fraternidad de Hombres Metodistas de la Iglesia El Buen Pastor. Y hoy comparto con ustedes la reflexión de este día, lunes 18 de julio. Y en el libro de Isaías, capítulo 43, que nos habla sobre Jehová es el único Redentor. Y quisiera, antes de leer este capítulo de Isaías, en base a este capítulo es lo que hemos estado pasando en situaciones un poco difíciles, en las enfermedades, en las luchas, en las pruebas, pero a Dios sea la honra y la gloria, porque en medio de toda esta situación Dios es el que sostiene nuestras vidas, hermanos. Y en ese tiempo en el cual pues seguimos en la espera de lo que Dios tenga planeado para la vida de David, mi compañero de trabajo, lamentablemente pues una situación muy delicada con David, ya que, como les comentaba, pues es un joven de 22 años, él tiene meningitis, su cerebro está muy afectado, y cuando a mí me dieron la noticia de un día de trabajo, al siguiente día él había perdido el habla, sí me quedé sorprendido porque no, obviamente no sabíamos aún nada de los problemas que él tenía. Entonces fui a visitarle y sí me sorprendió verlo, de ver un joven muy activo, un joven trabajador, y verlo sin poder hablar. Digo, ¿qué está pasando? Entonces preguntaba a la familia que si había tenido algún problema ellos, y dijo que no, pues que no recordaba, pero que en algún momento pues sí, él había tenido COVID. Y no sabemos realmente si fue eso lo que le afectó, no lo sabemos, hermanos, pero sí lo que pudimos ver es que pues esta bacteria de meningitis le afectó a su cerebro y perdió el habla. Después estaba afectando también algunos sistemas nerviosos, y fue un momento en el cual pude hablar con la familia, compartir con la familia la palabra de nuestro Dios y orar con ellos, y me habían comentado que había un pastor de la iglesia evangélica de ahí de Tlanhualpigán que también había ido a orar con él. Ya vino a orar el pastor Carlos, pero no sabemos qué es lo que pasa. Entonces sí les comentaba que para nosotros era difícil saber lo que está pasando, pero para Dios no, porque Él tenía el control de la vida de David. Y al leerles este capítulo de la Biblia, de Isaías 43, versículos del 1 al 12, al 11, perdón, leía este capítulo y dice: ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, de acá, y al sur, no detengas. Traeré de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. Congréguense aún a todas las naciones, y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto, y que nos haga oír las cosas primeras?
Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y pues esa es la promesa que pudimos compartir con la familia, y pues también realmente con nosotros en esta situación, tiempos que estamos pasando, hermanos, es la confianza que tenemos, que solamente Jehová es el que nos sana, es el que nos restaura, el que nos libera. Y en este tiempo, hermanos, que sigamos orando, porque aún hay más necesidades, muchas necesidades. Lo vemos en los hospitales, lo vemos en nuestras iglesias, hermanos, y aún lo estamos viendo, y a veces no creemos lo que está pasando. Los contagios los sigue habiendo, contagios de COVID, pero no lo creemos hasta que nos toca pasar por esa situación de la enfermedad. Es porque entonces nos acercamos y decimos, Dios, sáname. Cuando tenemos el tiempo para poder poner nuestras vidas en sus manos y declarar que Él es el que nos sostiene, Él es el que nos guía, y con la confianza, hermanos, es de que Él es el que nos sana y nos libera de toda opresión. Cristo es la respuesta a nuestras necesidades, y en este tiempo, hermanos, que sigamos levantándonos y como varones esforzados, que el Señor nos guíe para que podamos ser instrumentos de bendición en sus preciosas manos, hermanos. Que sigamos levantándonos para que el reino de Dios se extienda aún cuando hoy hay más necesidad. Hermanos, nos ponemos en las manos de nuestro Dios, y que sea nuestro Señor y Salvador que nos guíe para que Él pueda sanarnos, perdonarnos, y como leía en el libro de los Salmos capítulo 106, versículos 4 y 5. En el fondo musical de esta hermosa alabanza dice: acuérdate de mí, oh Jehová, según tus benevolencias para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe en tu heredad. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios nos guíe, nos ayude a esforzarnos día a día, y que la vida y la vida de nuestras familias pueda ser bendecida en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos y sigamos, hermanos, en esa intercesión de oración, en las mañanas, en el grupo, en cualquier momento, en lo personal, pero que sigamos adelante, hermanos, luchando, esforzándonos, porque es un tiempo en el cual necesitamos más estar en unidad. Como soldados, seguirnos preparando para la batalla, confiando que Jehová es el que pelea nuestra batalla, y Él va delante de nosotros. A Él sea la honra y la gloria. Que Dios les bendiga, hermanos, y que tengan un bendecido día.